A los 16 años, ganaba $3.57 a la semana. A los 50, controlaba el 90% del petróleo de los Estados Unidos. A los 53, los médicos le dijeron que tenía meses de vida. ¿Y lo que hizo en la semana siguiente a ese diagnóstico? No estaba en ningún manual médico. No estaba en ningún libro de negocios. Estaba en un cuaderno. El mismo cuaderno que abría cada mañana a las 5 antes de que el mundo despertara. El mismo cuaderno que llevaba desde los 16 años. El mismo cuaderno que sus biógrafos mencionan de pasada, como si fuera una curiosidad religiosa menor. No era una curiosidad, era el motor de todo. Y si llevas años trabajando duro, aplicando estrategias, siguiendo sistemas, y algo sigue sin encajar, puede que estés ignorando exactamente lo que Rockefeller hacía antes de tomar cualquier decisión. No rezaba pidiendo ayuda. Dictaba la realidad. Hoy vas a entender cómo. Y si viste los videos anteriores de esta serie, esto es la pieza final, el mapa completo. Los templarios te dieron el decreto de identidad antes de la batalla. Salomón te dio el código de los proverbios y el pedido que lo cambió todo. Rockefeller te va a mostrar cómo se practica ese código todos los días, en un cuaderno, con una vela, durante 80 años. Antes de hablar del cuaderno, necesito presentarte al hombre que Rockefeller nunca quiso ser. No es un competidor de negocios. No es el gobierno que décadas después intentó disolver Standard Oil. Es su propio padre, William Avery Rockefeller. Piénsalo así. Imagina que eres un niño de 8 años en una pequeña ciudad de Nueva York, a mediados del siglo XIX. Tu padre aparece de vez en cuando. Cuando aparece, trae algo de dinero. Cuando no aparece, que es la mayor parte del tiempo, tu madre improvisa. Tu madre costura. Tu madre reza. Tu madre mantiene la casa en orden con lo que hay. William Avery Rockefeller se hacía llamar Dr. William Levingston. No era médico. Vendía remedios falsos de pueblo en pueblo. Tenía 2 familias al mismo tiempo. Desaparecía por semanas, por meses, sin avisar. Cuando John tenía 12 años, descubrió que su padre tenía otra esposa en otro estado. Otra familia completa. Otro nombre. Otra vida paralela construida sobre el mismo engaño. ¿Y lo que ese descubrimiento hizo en la psicología de un niño de 12 años? No fue destruirlo. Fue instalarle una pregunta que lo acompañó el resto de su vida. ¿Quién voy a ser yo? No como aspiración, como decisión activa, deliberada, diaria. Porque lo que John D. Rockefeller entendió antes de los 20 años es algo que la mayoría de los adultos nunca entiende. Que la identidad no es lo que heredas, es lo que construyes, un día a la vez, con un sistema. Y ese sistema comenzó con un cuaderno. William era caos. John construyó orden. William tomaba sin dar. John aprendió a dar antes de tener. William vivía del engaño. John construyó desde la certeza. William desaparecía. John se presentaba todos los días, sin excepción. Detente aquí. Porque este es el punto que más importa de toda la historia. El cuaderno que abría cada mañana a las 5 era la declaración diaria de que él no era su padre. No era motivación, era instalación de identidad. Activamente, deliberadamente, sin excepción. Y casi nadie lo ve así. La mayoría cree que Rockefeller fue exitoso a pesar de su infancia. El código dice exactamente lo contrario. Fue exitoso precisamente porque usó esa infancia como combustible para construir el sistema opuesto. Pero hay algo más en esta historia que casi nadie cuenta. Eliza Davison, la madre de Rockefeller, era el opuesto exacto de su marido. Mientras William desaparecía, Eliza construía. Mientras William engañaba, Eliza enseñaba con el ejemplo. Y lo que ella le instaló a John en esos años de ausencia paterna fue algo que ningún dinero puede comprar. Le instaló la ecuación básica del mundo. Lo que construyes con integridad permanece.
Lo que construyes con engaño desaparece, siempre, sin excepción. Y cuando John tenía 16 años y sostenía ese primer cheque en la mano, su madre estaba ahí. Y la decisión de dar el 10% antes de cualquier otra cosa no fue espontánea. Fue la primera aplicación consciente de lo que había visto vivir a su madre durante años. El flujo como principio, no como teoría. Como práctica cotidiana de alguien que tenía poco y daba de todas formas. Piensa en tu propia historia por un momento. ¿Cuál es el espejo roto frente al que creciste? ¿Qué sistema estás construyendo para hacer exactamente lo opuesto? ¿Y quién fue el Eliza en tu vida? ¿Quién te mostró el sistema correcto, aunque nadie hablara de él explícitamente? Porque si no tienes una respuesta clara a esas preguntas, no tienes el combustible que Rockefeller tenía. Guarda eso. Cuando lleguemos al protocolo, vas a entender cómo convertirlo en práctica diaria. 1855. John tiene 16 años. Erie, Pensilvania. Consigue su primer trabajo como asistente contable en una empresa de transportes. Gana $3.57 a la semana. En esa misma semana, da 35 centavos a su iglesia. No después de ahorrar, no después de pagar deudas, no después de ver si sobraba algo. En esa misma semana, con el primer dinero que ganó en su vida, el 10%, antes de cualquier otra cosa. Y abre el libro de cuentas A, un cuaderno simple, de contabilidad. Y en la primera página, con su letra ordenada y pequeña, registra esos 35 centavos como su primer acto de flujo, no como gasto, como declaración. La práctica del Proverbio 11:24 que Salomón había escrito 3000 años antes. Hay quienes reparten y les es añadido más. Rockefeller no lo leía como poesía, lo leía como instrucción operativa. Ahora presta atención a lo que viene, porque los próximos 8 años explican todo lo que sigue. Entre 1855 y 1863, Rockefeller no está esperando una gran oportunidad. Está construyendo el sistema interno desde el que va a reconocerla cuando llegue. Cada mañana, el cuaderno, cada semana, el diezmo, cada mes, el registro preciso de lo que creó, lo que dio, lo que agradeció. No como ritual religioso vacío, como ingeniería mental repetida hasta volverse automática. Y mientras tanto, observa. Observa el mercado, observa las personas, observa los patrones, desde un estado de certeza que sus contemporáneos simplemente no tienen, porque sus contemporáneos operan desde el miedo, desde la urgencia de no quedarse atrás, desde la necesidad de demostrar algo. Rockefeller opera desde otro lugar completamente diferente, y ese lugar tiene un nombre. Lo verás en el cuaderno. 1863. Cleveland está en ebullición por el petróleo de Pensilvania. Todo el mundo está corriendo. Todo el mundo está especulando. Todo el mundo está comprando pozos. Es la fiebre del oro del siglo XIX, pero con petróleo. Hombres que no saben nada de geología se están convirtiendo en millonarios de un día para el otro. Y hombres que creían saber todo están perdiendo fortunas igual de rápido. Rockefeller tiene 24 años. Sus amigos lo presionan para entrar. Sus socios quieren comprar pozos. Todo el mundo ve una oportunidad y quiere una parte. Y Rockefeller estudia en silencio. Visita los pozos, habla con los ingenieros, observa el proceso completo, desde que el petróleo sale de la tierra hasta que llega al consumidor. Y ve algo que sus competidores no pueden ver desde su estado de urgencia. El petróleo en el suelo es incierto. Un pozo puede producir mucho, puede producir poco, puede secarse mañana. Nadie lo controla. Pero el proceso de refinación, eso es diferente. El proceso de refinación es controlable, es optimizable, es escalable. Quien controla el proceso, controla todo lo que pasa por él. No compra pozos, construye refinerías. Y en el libro de cuentas A, esa semana,
Anota algo que ningún biógrafo ha reproducido correctamente. No anota la decisión de negocio. Anota el estado desde el que tomó la decisión, la claridad, la ausencia de ruido, la certeza de que el sistema correcto siempre supera a la oportunidad correcta. Esto importa por una razón directa para ti. La mayoría no fracasa por falta de oportunidades. Fracasa por tomar decisiones desde el ruido interno, desde la urgencia de no quedarse atrás, desde el miedo a perderse algo. Y ese ruido interno probablemente te está afectando ahora mismo en decisiones que consideras perfectamente racionales. Ese fue el error de todos los demás. 1870. Rockefeller funda Standard Oil, tiene 31 años, y empieza a consolidar el mercado de la refinación de una forma que sus competidores no pueden entender. No los destruye, los convence. Y aquí hay una escena que sus biógrafos documentan pero no saben leer. Rockefeller llegaba a una reunión con un competidor. Se sentaba, escuchaba la presentación completa del otro y luego cerraba los ojos por unos segundos, tal vez 10, tal vez 20, en silencio completo. Sus rivales pensaban que era una táctica de intimidación. Algunos pensaban que estaba calculando números, otros pensaban que simplemente era extraño, pero no era ninguna de esas cosas. En ese silencio, Rockefeller estaba volviendo al estado que construía cada mañana, el estado desde el que no veía a un enemigo sentado frente a él. Veía a alguien que todavía no había entendido cómo funcionaba el sistema, alguien que podría estar mejor dentro que fuera. Y desde ese estado, su propuesta era siempre la misma. Únete. Mi sistema es más eficiente. Tus trabajadores van a ganar más. Tu familia va a estar mejor. No era un discurso preparado. Era el resultado natural de operar desde un estado diferente. Porque cuando dos personas negocian desde estados completamente distintos, la que opera desde la certeza percibe más. Ve las necesidades del otro antes de que el otro las nombre. Ve las salidas que el otro no puede ver desde su ansiedad. Ve el acuerdo posible antes de que exista. Eso no es ventaja estratégica, es ventaja de estado. Y la ventaja de estado siempre supera a la ventaja estratégica. Siempre. Porque la estrategia opera desde el análisis. El estado opera desde una percepción diferente de la realidad misma. Y hay un caso específico que sus biógrafos documentan. Un competidor de Cleveland llamado Jabez Bostwick. Bostwick llegó a la reunión con Rockefeller convencido de que iba a negociar. Tenía sus números, tenía su argumento, tenía su posición preparada. Rockefeller lo escuchó todo. Cerró los ojos unos segundos y le dijo algo que Bostwick no esperaba. No le habló de números, le habló de los trabajadores de Bostwick, de sus familias, de lo que esas familias iban a poder tener si el sistema de Standard Oil funcionaba a su favor. Bostwick firmó, no porque Rockefeller lo convenciera con lógica, sino porque Rockefeller operaba desde un estado que Bostwick simplemente no podía igualar, desde la certeza de alguien que ya sabía cómo terminaba la historia. Y esa certeza es contagiosa. La mente humana responde al estado de otra persona antes que a sus palabras, antes que a sus argumentos, antes que a sus datos. Respondemos al estado, siempre. Y quien controla su estado interno en una negociación, controla la negociación. Eso no se aprende en un MBA, se construye en un cuaderno. Todos los días, a las 5 de la mañana, Standard Oil controlaba el 90% de la refinación de los Estados Unidos. Sus competidores operaban desde el miedo a perder. Rockefeller operaba desde la certeza de que el sistema funcionaba. Mismo mercado, mismas oportunidades, estado interno diferente, resultados incomparables. El código no es la táctica, el código es el estado. Y si sigues copiando tácticas correctas desde un estado equivocado, los resultados van a seguir siendo los mismos. Piensa en una decisión importante que tienes que tomar esta semana. No la evalúes todavía.
Solo observa desde qué estado la estás mirando. Desde la presión de los resultados que aún no llegaron, desde el miedo a equivocarte, o desde la certeza de alguien que sabe exactamente quién es y qué está construyendo. No juzgues lo que observas, solo nómbralo, porque el estado desde el que tomas esa decisión va a determinar su resultado tanto como la decisión misma, tal vez más. Ahora el cuaderno, el libro de cuentas A, existe. Está documentado en los archivos de la Fundación Rockefeller. Es un cuaderno de contabilidad ordinario, tapas duras, páginas cuadriculadas. La letra de Rockefeller es pequeña, ordenada, perfectamente legible, y contiene algo que ningún economista ha sabido leer correctamente, porque lo leen como registro financiero. No es un registro financiero, es un protocolo de instalación de identidad repetido durante 80 años. Había 3 patrones en ese cuaderno que aparecen desde la primera entrada hasta la última. El primero, la precisión ritual. Cada entrada tiene fecha. Cada entrada tiene contexto. Cada entrada tiene secuencia. No era obsesión con el dinero. Era atención completa a la relación entre lo que creaba y lo que recibía. La diferencia es enorme. La obsesión con el dinero viene del miedo. La atención al flujo viene de la certeza. Uno contrae, el otro expande. Rockefeller practicaba la atención, nunca la obsesión. El segundo patrón, la secuencia invariable, siempre en el mismo orden. Primero lo que ganó, luego lo que dio, luego lo que agradeció. Nunca al revés, y esa secuencia no es arbitraria. Cada paso prepara el estado para el siguiente. Registrar lo que ganó lo ancla en la realidad de lo que ya existe. Registrar lo que dio confirma el estado de flujo. Registrar lo que agradeció sintoniza el cerebro a la frecuencia de lo que ya funciona. Y desde ese estado calibrado, las ideas de la siguiente jornada llegan con una calidad diferente. Hay un término en neurociencia para lo que Rockefeller estaba haciendo sin saberlo. Activación del sistema reticular ascendente. El mecanismo del cerebro que filtra qué información llega a la conciencia. Cuando ese sistema está calibrado para buscar oportunidades, las oportunidades que siempre estuvieron ahí empiezan a ser visibles. Como cuando compras un auto de un modelo específico y de repente empiezas a verlo en todas partes. El auto siempre estuvo ahí. Tu cerebro simplemente no lo estaba registrando. Rockefeller calibraba ese filtro cada mañana. Y el tercer patrón es el más poderoso y el más incómodo, porque contradice directamente lo que la mayoría llama ser realista, la gratitud anticipada. En el cuaderno aparecen entradas de gratitud por negocios que aún no se habían cerrado, por resultados que aún no eran visibles, por conversaciones que aún no habían ocurrido. Un historiador del siglo XX que estudió el cuaderno lo llamó optimismo irracional, como si fuera un defecto de carácter, como si Rockefeller simplemente fuera demasiado ingenuo para ver los riesgos. Salomón lo llamó algo diferente hace 3000 años. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. No es optimismo irracional, es la práctica deliberada de sintonizar el sistema nervioso al estado desde el que las mejores decisiones son posibles, antes de que los resultados lleguen, antes de que haya evidencia visible de nada, desde la certeza de que el sistema funciona. Ese es el tercer patrón, y es el que más diferencia hace. Y antes del protocolo, el momento más extraordinario de esta historia, el que nadie conecta con el cuaderno, el que convierte todo lo anterior en algo que va más allá de los negocios. 1892. Rockefeller tiene 53 años. Es el hombre más rico del mundo. Standard Oil controla el 90% del petróleo de los Estados Unidos y su cuerpo colapsa. Los síntomas aparecen de a poco y luego todos a la vez. Pierde el cabello, pierde las cejas, pierde las pestañas. Su sistema digestivo deja de funcionar con normalidad. Su peso cae de forma alarmante.
Los médicos lo examinan, lo estudian, consultan entre ellos, y el diagnóstico es unánime: alopecia generalizada, problemas digestivos crónicos, agotamiento sistémico profundo, meses de vida en el mejor de los casos. Su entorno cercano empieza a prepararse. Su familia organiza los asuntos como si el final fuera inminente. Los periódicos ya tienen los obituarios redactados, y Rockefeller abre el cuaderno, no para registrar sus miedos, no para documentar el diagnóstico, para continuar el protocolo. La misma secuencia de siempre. Lo que creó, lo que dio, lo que agradeció. Y agrega algo nuevo. Empieza a registrar gratitud por los años que todavía no habían llegado, por los proyectos que todavía no existían, por las personas que iba a poder ayudar en el futuro, como si el diagnóstico médico fuera simplemente información que no cambiaba el estado desde el que operaba, y toma una decisión que ningún médico hubiera recomendado. En lugar de reducir actividad y conservar energía, expande el propósito. Funda la Universidad de Chicago. Crea el Instituto Rockefeller de Investigación Médica. Establece la Fundación General de Educación. No como acto de desesperación, como continuación natural de quien era. Sus médicos estaban desconcertados. Su familia estaba aterrada. Pero Rockefeller sabía algo que ninguno de ellos podía medir con sus instrumentos. Sabía que el estado desde el que operaba no era solo financiero, era fisiológico. Hay una disciplina científica relativamente reciente que estudia exactamente esto. Se llama psiconeuroinmunología, el campo que documenta la relación directa entre los estados mentales crónicos y el funcionamiento del sistema inmune. Lo que esa ciencia demuestra hoy con experimentos controlados, Rockefeller lo vivía en la práctica desde los 16 años. Los estados mentales crónicos de miedo, escasez y retención suprimen la actividad de las células NK, que son las células asesinas naturales del sistema inmune. Elevan el cortisol de forma sostenida. Inflaman los sistemas que deberían estar reparándose. Los estados mentales crónicos de propósito, servicio y flujo hacen exactamente lo contrario. Fortalecen el sistema inmune, reducen la inflamación sistémica, activan los mecanismos de reparación celular. Esto no es misticismo, es la bioquímica del estado interno. Y Rockefeller, sin tener ese vocabulario, había construido durante 37 años de práctica diaria un estado que su cuerpo sabía defender. El hombre que los médicos desahuciaron a los 53 murió a los 97, 44 años después del diagnóstico. La mente y el cuerpo no son sistemas separados, son el mismo sistema. El código que construyes cada mañana en el cuaderno no es solo para tu cuenta bancaria, es para todo lo que eres. Y lo que sigue es cómo construirlo tú. Si entendiste todo hasta aquí, ahora viene la parte que convierte la historia en práctica. El protocolo de las 3 columnas. La síntesis de esta trilogía. Pero antes de decirte qué escribir en cada columna, necesito que entiendas por qué este protocolo funciona cuando otros no funcionan. La mayoría de las prácticas de productividad y mentalidad fallan por la misma razón. Empiezan desde afuera. Te piden que organices tu día, que pongas metas SMART, que visualices resultados, que repitas afirmaciones. Y 6 semanas después, nada cambió de fondo. ¿Por qué? Porque el problema no está en lo que haces. Está en el estado desde el que lo haces. Puedes tener las metas más precisas del mundo. Puedes tener el sistema de productividad más sofisticado que existe. Puedes repetir afirmaciones durante horas. Si el estado desde el que las ejecutas es el miedo, la urgencia o la escasez, esas herramientas van a reproducir exactamente el mismo patrón que ya tienes. Con más eficiencia, con más disciplina, con el mismo resultado. El protocolo de las 3 columnas no empieza desde afuera. Empieza desde adentro. Primero, instala quién eres. Luego, confirma cómo operas.
Luego sintoniza lo que estás esperando. Y solo entonces, el mundo externo empieza a responder diferente. No por magia, porque estás operando desde un estado diferente. Y los estados diferentes generan percepciones diferentes. Y las percepciones diferentes generan decisiones diferentes. Y las decisiones diferentes generan vidas diferentes. Eso es lo que Rockefeller descubrió a los 16 años y lo que la neurociencia confirma hoy. 10 minutos cada mañana, antes de revisar el teléfono, antes de leer noticias, antes de entrar al mundo. Esto es lo que escribes. Primera columna. La declaración de valor. Escribe una sola cosa: el valor que creaste ayer. No el dinero que ganaste, no las horas que trabajaste, no las tareas que completaste. El valor que creaste. ¿Eres freelancer? Escribe el problema específico que resolviste para un cliente. ¿Eres emprendedor? Escribe la decisión que tomaste con claridad en lugar de desde el miedo. ¿Trabajas en relación de dependencia? Escribe la conversación que facilitó algo para alguien más. ¿Eres madre o padre? Escribe el momento de presencia real que diste, no el tiempo que pasaste cerca. Mientras lo escribes, declara en voz baja o en silencio: soy alguien que crea valor en el mundo, y el mundo me lo devuelve, siempre. No es una afirmación vacía. Es el reconocimiento activo de una identidad que ya existe. Y cada vez que la reconoces, la instalas un poco más profundo. Ahora, aquí viene algo importante. Si no puedes identificar el valor que creaste ayer, esa dificultad no es un problema. Es información. Es exactamente el filtro de identidad que estás desinstalando. Porque si no puedes ver el valor que ya creas, tampoco puedes ver las oportunidades de crear más. No te rindas ante esa dificultad. Encuentra algo pequeño. Una conversación honesta. Una decisión tomada con integridad. Un problema resuelto aunque fuera menor. Pequeño hoy se convierte en hábito de percepción mañana. Y el hábito de percepción es lo que Rockefeller construyó durante 80 años. Segunda columna. El registro del flujo. Escribe lo que diste ayer. No solo dinero, tiempo, atención, energía, conocimiento, presencia real, escucha genuina. Mientras lo escribes, declara: el flujo está garantizado. Lo que doy regresa multiplicado. No hay escasez, solo flujo. Esta columna hace algo específico en el sistema nervioso. Cuando registras lo que diste, tu cerebro recibe una señal de abundancia. No porque hayas ganado más, sino porque el acto de dar, desde la conciencia de que hay suficiente, activa el estado fisiológico opuesto al miedo. Retener por miedo parece prudencia. Muchas veces es solo escasez bien vestida. ¿El mes está lento? Esta columna es más necesaria todavía. ¿Estás en deuda? Esta columna es especialmente urgente. Porque la deuda es un estado mental antes de ser un número. Y el estado mental que genera deuda no se resuelve con más trabajo. Se resuelve con un cambio de estado. Esta columna es una herramienta de cambio de estado. Rockefeller lo hacía con 35 centavos. No importa el monto, no importa la magnitud, importa el estado desde el que das. Y la práctica diaria de registrar ese acto es la que va calibrando el sistema nervioso hacia la certeza. Tercera columna. La gratitud anticipada. Esta es la columna que más incomoda y la que más diferencia hace. Escribe 3 cosas que van a ocurrir esta semana. No que quieres que ocurran. No que esperas que ocurran. Que van a ocurrir. Una oportunidad que se va a abrir. Una conversación que va a generar algo importante. Un resultado que ya está en camino. Escríbelas en tiempo presente, como si ya existieran. No espero que llegue el cliente. El cliente correcto está llegando esta semana. No quisiera cerrar ese negocio. Ese negocio se cierra esta semana porque el valor que ofrezco es real. Mientras los escribes, declara:
Agradezco profundamente por lo que ya existe en el plano invisible y que está en proceso de manifestarse en mi realidad. Las puertas se abren, los recursos llegan, las personas correctas aparecen. No espero, recibo, ahora. ¿Es pensamiento mágico? No. Y aquí la ciencia es específica. Cuando el cerebro practica el estado de gratitud anticipada de forma repetida, activa el núcleo accumbens, que es el centro de motivación y recompensa. Ese estado aumenta la dopamina disponible para la acción. Reduce la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo. Y, esto es crítico, calibra el sistema reticular ascendente para buscar activamente las condiciones que confirman lo que ya se sabe que va a ocurrir. Es la física de la identidad, no misticismo. El mismo principio que Salomón describió hace 3000 años. El mismo que los templarios practicaban antes del amanecer. El mismo que Rockefeller ejecutaba en un cuaderno de contabilidad antes de que el mundo despertara. Y que ahora está disponible para ti en 10 minutos cada mañana. Con un cuaderno y la decisión de empezar. Practica el protocolo de las 3 columnas durante 21 días, cada mañana, sin excepción, antes del teléfono. Y aquí está lo que mides en los primeros 7 días. No midas resultados financieros. Mide algo diferente. La velocidad con que reconoces oportunidades en conversaciones donde antes no veías nada. La calidad de tus decisiones cuando estás bajo presión. La forma en que las personas responden a tu presencia de manera diferente. Los momentos de claridad que llegan sin esfuerzo antes de la tarde. Eso es lo que cambia primero. Y el dinero viene después. Siempre. Porque el dinero es una consecuencia, nunca una causa. Lo que cambia primero es el estado. Y el estado cambia la percepción. Y la percepción cambia las decisiones. Y las decisiones cambian los resultados. Y los resultados son el dinero. Ese es el orden correcto. El único que funciona de forma sostenida. Para cerrar, John D. Rockefeller murió el 23 de mayo de 1937. Tenía 97 años. Había sobrevivido a todos sus competidores. A todos los gobiernos que intentaron destruir su empresa. A los médicos que le dieron meses de vida 44 años antes. Y a la mayoría de las personas que creyeron saber mejor que él cómo construir riqueza. Y en sus memorias escribió algo que casi nadie cita. Creo que es mi deber ganar dinero. Y también creo que es mi deber gastar el dinero que gano para hacer el bien antes de que me vaya. Ganar dinero es solo un instrumento. El propósito es lo que da sentido al instrumento. No el dinero, el propósito. Lo mismo que Salomón dijo al final del Eclesiastés con vanidad de vanidades. Lo mismo que los templarios vivían con el decreto de identidad antes de cada batalla. La riqueza no era el punto en ninguno de los tres. El estado desde el que se creaba era el punto. El servicio como motor era el punto. Y la riqueza fue simplemente la consecuencia inevitable de alguien que operó desde ese lugar, todos los días, durante 80 años, con un cuaderno y una vela. Mira lo que tienes ahora. Los templarios tenían el decreto del temple. Salomón tenía los proverbios y el decreto de Salomón. Rockefeller tenía el libro de cuentas A y el protocolo de las 3 columnas. 3 figuras históricas. 3 épocas completamente distintas. 3 vocabularios diferentes. Un mismo código operando en cada una de ellas. El mismo principio que viste en el decreto del temple, en el pedido de sabiduría de Salomón, en los 35 centavos que Rockefeller dio antes de ahorrar un centavo, aparece siempre igual. El mundo interior como fuente, no como consecuencia. La identidad primero, los resultados después. El estado antes que la táctica, siempre. Y tú ahora tienes los 3 sistemas, en un solo mapa. Lo que ellos construyeron en décadas y en siglos, tú puedes comenzar a construirlo mañana a las 5 de la mañana, con un cuaderno,
con 10 minutos, y con la decisión de ser exactamente lo opuesto de lo que no quieres ser. Eso es lo que ningún biógrafo explicó correctamente. Eso es el código. Eso es el Aurum Arcanum. La trilogía está completa. No todos están listos para practicar este protocolo. Pero si llegaste hasta aquí, ya eres parte del grupo diferente. El grupo que no solo consume el conocimiento, lo practica. Si algo dentro de ti dijo, ¿esto es verdad?, escribe, lo recibo en los comentarios. Eso no es solo un comentario. Es una decisión. Es el primer movimiento de tu protocolo. La primera declaración de que operas desde un estado diferente. Si quieres el PDF completo con el protocolo de las 3 columnas, junto con el decreto del Temple y el decreto de Salomón, los 3 sistemas en un solo documento para practicar cada mañana durante 21 días. Escribe la palabra Rockefeller en los comentarios. Te envío el PDF completo de la trilogía. Si esta serie reveló algo que nadie te había enseñado antes, compártela con alguien que pertenezca a este grupo sin saberlo todavía. No todos están listos, pero quien llega hasta aquí, llega por algo. La semana que viene, el mismo código aparece en otro contexto. Diferente época, diferente escenario. Pero el mismo principio que viste en los Templarios, en Salomón y en Rockefeller, aparece de nuevo. Esta vez en alguien que cambió el curso de la historia sin petróleo, sin ejércitos y sin herencia. Solo con el estado interno desde el que operaba. Y lo hizo no una vez. Lo hizo 2 veces en el mismo siglo, con décadas de distancia, desde el mismo principio. Si los 3 videos anteriores ya cambiaron algo en ti. El próximo va a mostrar que este código no es historia antigua. Es un código vivo, que sigue funcionando. Ahora, en 2025, en personas que tú conoces. Y cuando empieces a verlo, lo vas a ver en todas partes. Hasta la próxima. Bienvenido al Aurum.